Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos, ¿no? Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Disfruta de unas buenas vacaciones con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Geraldina Carreño y me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta emisión de su noticiero a las 8 con toda una hora de la información más sobresaliente de este día. Saludamos y agradecemos también a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal, allá en Estados Unidos y al sur de Canadá. Y a usted que nos sigue aquí en Morelia, en la capital de Michoacán y en todas las regiones de este bellísimo estado a las que llegamos y contamos con su valiosísima preferencia y su valiosísima lealtad. También le recuerdo que nos puede sintonizar a través de nuestra página web, que es www.sistemamichoacano.tv y por medio de todas nuestras redes sociales. Asimismo, agradecemos a Miguel Almanza, que va a estar en la interpretación de la lengua de señas mexicana. Vamos a comenzar aquí, a las 8. Este es un adelanto de lo que le tendremos. En Michoacán, 7 de cada 10 trabajadores no tienen seguridad social, a pesar de que la ley obliga a la parte patronal a la afiliación a este derecho. Además, la autoridad fiscal detectó fraude en esquemas de planes de pensiones que afecta a los trabajadores y que constituye un delito. También le informaremos de las gestiones que realiza el gobierno del estado para que la Aerolínea Mexicana de Aviación llegue a Lázaro Cárdenas y Uruapan. Y en la cultura, el Instituto del Artesano Michoacano dio a conocer las actividades para el mes de mayo a fin de mostrar el talento de los artífices de la entidad. Es momento de informarse aquí en el mejor lugar para hacerlo, que es con nosotros. En Michoacán, solo 3 de cada 10 trabajadores tienen seguridad social, un derecho que el patrón está obligado a otorgar. Preocupante que 7 de cada 10 trabajadores en Michoacán carezcan de seguridad social, pese a que las leyes se han endurecido obligando a los patrones a brindar esta prestación, reconoció el subsecretario de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Pablo Puebla. Nosotros el diagnóstico que hicimos cuando llegamos es que de cada 10 trabajadoras y trabajadores michoacanos, 3 están en la formalidad y 7 no. Esa es la realidad. También hemos tratado de hacer un atlas laboral para ver en qué sectores se distribuye esta informalidad. Es el sector terciario, también hay que decirlo, bienes y servicios, donde más informalidad hay. El funcionario estatal refirió que se trabaja en robustecer el andamiaje legal para sancionar a los patrones que no cumplen con brindar la seguridad social, así como la concientización al respecto. Todo este equipo de la Dirección del Trabajo ha estado trabajando a marchas forzadas en un nuevo documento que permita tener un reglamento actualizado con penas no solo más severas o no solo con multas más severas, sino también con multas que se cumplan, porque para eso ocupamos la coordinación plena con finanzas, pero hay todo ya una ruta que pasa por convenir con finanzas, que pasa por este nuevo reglamento que vamos a tener ya en próximos días también publicado, pero lo queremos hacer en un solo esfuerzo, presentar nuestro velabo local, presentar esta ruta de convenios con los sectores, nuestro nuevo andamiaje legal. En lo que va de este año, en Michoacán se han generado más de 6,000 nuevos empleos, más de 15,000 en el último año. El problema no radica en la existencia de fuentes laborales, sino que el 70% son informales. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, detectó esquemas fraudulentos en planes de pensiones que afectan a los trabajadores, por lo que exhorta a la parte patronal para estar alerta y cuidar los derechos de sus empleados.
el Servicio de Administración Tributaria detectó esquemas fraudulentos que simulan ser planes de pensiones con la intención de evadir el pago de contribuciones por la nómina de los trabajadores. En un comunicado, el organismo detalló que estos esquemas son ofrecidos por despachos a patrones con el objetivo de defraudar al fisco y a los trabajadores a través del tratamiento de ingresos exentos del impuesto sobre la renta. El SAT explicó que estos esquemas consisten en entregar dinero a trabajadores en activo para simular que se trata de pagos por concepto de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro, cuando en realidad se trata del pago de la nómina. Estos esquemas buscan que no se consideren los pagos como parte del salario del trabajador y así darles el tratamiento de ingresos exentos del ISR, con lo cual se afecta al fisco, pero también a los trabajadores, al socavar sus prestaciones de salud, vivienda y pensiones. El uso de estos esquemas es un delito que se castiga hasta por 13 años de cárcel, por lo que exhorta a los patrones a no contratar los esquemas antes citados y a los trabajadores a cuidar sus derechos y denunciar cualquier anomalía en el correo denuncias@sat.gov.mx. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Sindicatos adheridos a la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, la ATEN, marcharán este próximo 1 de mayo en demanda de sus derechos laborales y también para recordar lo que dio origen, la lucha que dio origen al Día del Trabajo. A todos los sindicatos para ver el rumbo que tomará el sindicalismo en la actualidad, realizó el presidente de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, Javier Maldonado Torres. De la ATEN y un llamado a todos los movimientos sindicales a que nos pudiéramos sentar a platicar y ver el rumbo que pudiera tomar el movimiento sindical. Ese va a ser nuestro llamado desde hoy, desde hace meses y el día 1 de mayo. Señaló que los gobiernos no deben ser insensibles a las demandas de los trabajadores e hizo votos para generar una mejor relación entre el gobierno y los sindicatos. Que los gobiernos del partido que sea o del color que sea no deben ser tan insensibles a las demandas de los trabajadores. A veces no podemos decir nada porque hay temor, porque lo toman como si estuviéramos en contra de, cuando es un derecho a la manifestación, al sentir que los dirigentes traemos de las bases trabajadoras. La marcha pacífica se realizará el día 1 de mayo y partirá del monumento ecuestre a Morelos y culminará en el Palacio de Gobierno en el primer cuadro de la capital michoacana. Imágenes Juan Carlos Contreras para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Habrá que recordar que ese día, el 1 de mayo, hay varias marchas que parten de diferentes puntos de la ciudad para que esté usted pendiente y atento. Y ante la desaparición del INSABI, el presidente de la Asociación de Trabajadores de Michoacán, Javier Maldonado Torres, manifestó su desacuerdo con la conformación del IMSS Bienestar. Queremos comentar, que ya lo hemos comentado con ustedes, nosotros no estamos de acuerdo en el IMSS Bienestar. El SOTOP siempre lo ha dicho y lo hemos comentado en las mesas que hemos ahí tenido, y una muestra lo que pasó ayer. Desaparece el INSABI, lo que vimos, ya habíamos dicho aquí con ustedes alguna vez, y el INSABI se iba a convertir en el IMSS Bienestar. Pero viene como a venir a querer algo en paralelo. Va a haber ese recurso, se lo deben de inyectar al servicio de salud. Se ha avanzado en la defensa de los derechos político-electorales de los pueblos originarios de nuestro país, pero todavía faltan aspectos que atender para garantizarlos, así lo señala especialista. En las últimas décadas, el desarrollo de los derechos colectivos indígenas se ha maximizado en los tribunales electorales. Sin embargo, aún falta mucho que hacer en esta materia. Así lo señaló Atzimba Alejos Arredondo, defensora pública electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos encontramos ante avances muy importantes en materia de protección de los derechos, de los derechos indígenas, en tanto la garantía de un recurso efectivo. Sin embargo, bueno, también creo que todavía falta bastante se pueden hablar un montón de elementos, ¿no? Pero uno de ellos, puede ser justamente que también todas las normas legales aún están previstas para un sistema de partidos, y justamente en la reforma actual
no se previó ninguna excepción para comunidades indígenas. Hemos padecido estas complicaciones de acceder a la justicia en cuanto a los tiempos, en cuanto a la brevedad. Entonces, bueno, pues de alguna manera, pues falta mucho todavía que hacer desde la formación de las personas abogadas. Y es que la aplicación de estos derechos conlleva retos para los impartidores de justicia, agregó la defensora. Pues la realidad es que los abogados, abogadas, abogades, no estamos formalizados o no estamos formados desde las facultades de derecho para dialogar con la autoridad en el momento en el que tenemos que resolver un asunto que involucra derechos indígenas. Para ello, como personas juzgadoras, como defensores, pues es necesario realizar un esfuerzo para ampliar nuestra perspectiva legal. ¿Esto cómo? Pues acudiendo a la multidisciplinariedad, otras disciplinas que nos aborden, que nos expliquen las complejidades, más allá de lo jurídico, y por supuesto que también se realiza a través de un diálogo con los actores. El acceso a la justicia intercultural necesariamente requiere conocer de la propia voz de los actores la problemática que los lleva a recurrir a los aparatos de justicia. Alejos Arredondo recordó que en el año 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó una Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, lo que ha facilitado y acercado en condiciones de igualdad el acceso a los tribunales para reducir desventajas jurídicas y procurar la protección judicial efectiva para este sector de la población, la cual, dijo, ha tenido mucho éxito. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Leticia Ruano. En torno a este mismo tema, la defensa y protección de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas ha evolucionado muy rápido, sobre todo en los últimos 10 años, pero en algunos aspectos también registra retrocesos. Así lo señaló la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán, Alma Rosa Baena Villalobos. Al momento, pues nos encontramos con una regresión, me parece, porque actualmente el Tribunal Electoral o los tribunales electorales locales no tenemos competencia para poder resolver respecto de aquellos asuntos que tengan involucrados el ejercicio directo de los recursos públicos. Y bueno, pues esto ha generado, me parece, y hemos escrito al respecto sobre la importancia de identificar y dotar de competencia a una autoridad, que en el caso de Oaxaca pues sabemos que existe la sala indígena, pero en las demás entidades de la República no es el caso y pues con justa razón las comunidades indígenas hacen un reclamo respecto de quién tiene la jurisdicción para resolver estos asuntos. Etnias de Michoacán se desarrolla aquí en Morelia el Parlamento del Magisterio Purépecha, Mazahua, Otomí y Nahua. Con el objetivo de revisar presupuestos, salarios, libros de texto e infraestructura, entre otros ejes que demanda la educación indígena en Michoacán, desde la educación inicial, este miércoles arrancó en la capital de Michoacán el Parlamento del Magisterio Purépecha, Mazahua, Nahua y Otomí, mismo que con la participación de los docentes originarios de los pueblos indígenas de la entidad se verá enriquecido con sus propuestas. El Parlamento no solo busca mejorar las condiciones de la educación indígena en todos sus rubros, sino la unidad entre las 4 etnias y al mismo tiempo rescatar, o mejor dicho, recuperar las lenguas y la riqueza cultural de quienes hoy y desde otras épocas han habitado el territorio michoacano. Fue el delegado nacional del CENTE, Dimas Sagaón, quien señaló entre muchos algunos de los objetivos de este Parlamento, que tendrá una duración de 2 días. Al desarrollo profesional de los maestros, de preparación. Hay cuestiones de carácter de necesidades en las escuelas, infraestructura, equipamiento, material didáctico. Hay situaciones que implican que la autoridad se preocupe por ver en los libros de texto, en lengua originaria, y que haya maestros y maestras que hablen nuestra lengua, que hablen lengua indígena. Entonces es una situación que necesitamos que se quede plasmado en este Parlamento. Hay la presencia del registro de alrededor de 120 ponentes que vienen con su documento elaborado y que buscan que se incluya, que se les tome en cuenta, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó
una modificación de ley que resulta lesiva para los compañeros y no fueron consultados. Apuntó que todas las propuestas, todas las ideas y proyecciones se compilarán en una memoria para llevarlas al nacional y haga la gestión a nivel nacional. También reveló que estas podrán ser parte del pliego de peticiones, el cual deberá tener una respuesta ya en mayo próximo de parte del propio gobierno federal. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp 44 38 66 0901. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Ya está aquí en el estudio el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García. Platicamos al volver. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí. Todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Gobierno de México. Esta es nuestra riqueza. No la destruyamos. No quemes tus bosques. Reporta al Centro Estatal de Incendios al 4433-082176, 4433-082135 y a COFOM al 4433-125043. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtala al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán, honestidad y trabajo. Gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8 y nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Roberto Monroy García, secretario de Turismo del Estado. Y es que ya está en puerta el Festival Michoacán de Origen. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Muy contento de estar aquí en el sistema, que es un lugar que yo tengo mucho cariño hace muchos años y se siente bonito ver lo que han hecho. Felicidades a todo el personal del sistema. Y pues ahora con el Festival Michoacán de Origen, que estamos ya a nada de tenerlo. Así es, ya comienza el viernes. Platícanos cómo va a estar. Bueno, es un evento por segunda ocasión que se lleva a cabo. Es una iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que le encargó a 3 instancias principalmente: Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, como parte de su presupuesto anual y como parte de los programas de trabajo, pero se suman todas las dependencias: Seguridad Pública, Protección Civil, Centro de Convenciones, Educación Pública, DIF, Instituto del Artesano. Se suman todas las dependencias para buscar hacer un gran evento familiar, un evento de 21 días, del 28 de abril al 18 de mayo, donde habrá cocina tradicional, artesanos, eventos para niños muy importantes, donde está, ahorita te digo el nombre, que luego se me olvida el nombre de lo que se conoce de los niños. Es Sapi, ¿cómo se llama el de los niños? Sí, no importa. Sapichu, muchas gracias. Sapichu se llama, que es como una pequeña ciudad de los niños. Están productores, están comerciantes, están los 113 municipios, están las industrias de Michoacán, un área de juegos mecánicos, muy buena área, más amplia que el año pasado.
el área de Teatro Morelos, que tendrá mucha actividad cultural por parte de la Secretaría de Cultura, y el Jardín del Orquidario, que tendremos conciertos. Iniciamos el viernes con la Maldita Vecindad y la Sonora Santanera juntos, el sábado con Ana Torroja, el sábado tenemos eventos, el domingo para niños, perdón, que es Día del Niño, el domingo 30, y contentos porque ha sido una aceptación de todo el mundo para participar. Se está cuidando mucho la limpieza, el orden, el no tener nada de consumo de bebidas alcohólicas durante el evento. Es un evento totalmente familiar, una fiesta en este Festival Michoacán de Origen, donde además habrá también accesibilidad para personas con discapacidad o personas adultos mayores. En fin, realmente estamos cuidando todos los detalles para que la gente pase 3 semanas de alegría, de armonía, de convivencia. El año pasado se hizo por primera vez ahí en el Centro de Convenciones y Exposiciones. Es una zona sumamente transitada. Sí. ¿Cuáles son las enseñanzas que dejó esa edición y que ahora se van a aplicar en esta? Igual que el año pasado, bueno, se están utilizando los estacionamientos del Centro de Convenciones. Hay que tener claro algo, es un centro de convenciones y exposiciones que este tipo de eventos le quedan muy bien por la infraestructura que tiene este espacio, en una ubicación magnífica. Yo les decía que las ferias más importantes de México son en el corazón de las ciudades, la Feria de San Marcos en Aguascalientes, la Feria de León, en Guanajuato, la Feria de Octubre, las fiestas de octubre en Guadalajara. Entonces tiene mucho sentido hacer un festival de esta naturaleza aquí. Obviamente, si ocupamos los espacios del estacionamiento del Centro de Convenciones, tuvimos que buscar espacios alternos de estacionamiento. Entonces se tiene junto a la Comisión Federal de Electricidad un terreno muy grande que permite tener esta posibilidad de estacionarse ahí, pero además mucha gente llega a través del transporte público, que está muy accesible. Esta avenida Camelinas con el entronque con justamente el cruce con Ventura Puente permite que mucha gente llegue en el transporte público y no es necesario llevar tu coche necesariamente. Y esto me parece que fue un gran orden con la Dirección de Tránsito, tanto del Estado como del municipio, y la coordinación para que pueda fluir también los vehículos. El año pasado no hubo ninguna situación de que conflictuara más de lo habitual, porque tiene mucho tránsito vehicular estas dos avenidas. Sin embargo, se ponen pues compañeros de tránsito para poder agilizar el flujo vehicular. Entonces está cuidado esto, la seguridad y la limpieza al exterior en las colonias Félix Sireta, Electricistas, La Loma, La Paloma, Félix Sireta, y al interior del propio recinto del Centro de Exposiciones. Entonces sí se está cuidando todo para que sea un gran evento y para un gran festival que los michoacanos nos merecemos. Claro. Y como bien lo dices, y así lo ha querido resaltar este gobierno, 100% familiar. También los horarios, 100% familiar. Platícanos cómo van a estar los horarios. Bueno, el acceso es totalmente gratuito al recinto y a los conciertos. Es de 12 del día a 10 de la noche. Es totalmente familiar, sin consumo de alcohol. Pero además tenemos esta visión de que puedan ser eventos de concentración controlada, de acuerdo a lo que nos da Protección Civil, en el Jardín del Orquidario los conciertos hasta 5,000 personas, pero en caso de que se supere la cifra, tenemos jardines con pantallas de video y con bocinas que están transmitiendo lo que está pasando en el escenario del Orquidario, para que la gente, si es que llegara a darse el caso, no pasó el año pasado, pero si llegara a darse el caso que llegaran más de 5,000 personas, que ya Protección Civil no nos permita tener más gente, entonces utilizar el espacio de afuera. Y tenemos el 17 de mayo el concierto de la banda El Recodo, que será en el Estadio Francisco Villa. Ese también será gratuito y será en Francisco Villa. Entonces son eventos totalmente gratuitos. ¿Todos los solamente se paga, solamente se paga lo que se consuma. Muy bien. La comida, la artesanía, los productos, eso es lo que hay que pagar, pero los accesos tanto al Festival Michoacán de Origen, al Centro de Convenciones, como a los conciertos son totalmente gratuitos. Van a empezar entonces con este Día del Niño, Roberto. Hay fechas muy importantes, también el Día de las Madres, aniversario de Morelia, todo se conjunta. Platicabas tú que hay una sorpresa para el Día de las Madres. ¿Nos podrías dar la primicia? No puedo. No puedo, pero yo estoy seguro que... Mi deber periodístico es alentar. Así la manita de fuera. Yo agradezco mucho ese aliento, pero, a ver, ya está. Quien va a estar presente el 10 de mayo. Tiene un nivel muy bueno a nivel nacional e internacional. Es algo que las madres seguramente la van a pasar muy bien. Pero pues lo anunciaremos seguramente el viernes en la inauguración de quien estará el día 10 de mayo para celebrar a las madres. ¿Otros artistas en otros conciertos que van a estar? Sí, bueno, estará, te decía, La Maldita Vecindad y Sonora Santanera, Ana Torroja, luego va a estar también Moenia, va a estar la Sonora Dinamita, va a estar Jesse Joy,
va a estar Río Roma, van a estar los Claxons. Bueno, pueden ver la cartelera en el orden que es, lo estoy diciendo sin recordar las fechas exactas, pero en la página de michoacán.travel o en todas las redes de Turismo Michoacán o del gobierno del Estado de Michoacán o la Secretaría de Cultura o Desarrollo Económico, ahí pueden encontrar la cartelera. Ahí pueden encontrar todo para que se vayan organizando y la gente que nos ve en el sistema Michoacán de televisión al interior del estado, pero también fuera del estado, que vengan, que pasen un fin de semana familiar, que vengan a disfrutar con sus seres queridos y sobre todo a saborear la cocina tradicional michoacana y a celebrar este evento del Festival Michoacán de Origen en Familia. Roberto, pues te agradecemos muchísimo que has estado aquí con nosotros. Si gustas hacer la invitación para que la gente se anime. Que venga toda la gente, estamos listos para recibirlos. A partir del viernes 28 de abril hasta el 18 de mayo tendremos cultura, tradición, artesanías, gastronomía, productos michoacanos, hechos de origen michoacano, por eso es el Festival Michoacán de Origen. Los esperamos. La información en michoacán.travel o en las redes sociales de Turismo Michoacán. Síganos, véanos y sobre todo vengan y acompáñenos a esta gran fiesta, al Festival Michoacán de Origen, la gran fiesta de Michoacán. Y por supuesto que el sistema michoacano estará ahí dándole seguimiento. Por supuesto. Muchísimas gracias, Roberto, que hayas estado aquí con nosotros. Al contrario, con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos ahora vamos a la información cultural. Amplia agenda artesanal para el mes de mayo estará disponible en el Festival Michoacán de Origen 2023. Castro Estrada Robles, director del Instituto Artesano Michoacano, anunció la edición número 26 del concurso estatal de cantería, arte plumaria y alfarería, que en este 2023 se trasladará al Festival Michoacán de Origen. Concurso estatal de cantería, arte plumario y alfarería que se realiza con motivo de la celebración del aniversario de la ciudad de Morelia. Este concurso tradicionalmente se realiza aquí en las instalaciones del instituto y por esta ocasión, con la finalidad de enriquecer la oferta del festival, nos vamos a llevar este concurso que es muy tradicional. Estamos en la edición número 26. La cantera y piedra tallada de la capital michoacana también estará presente en el festival con su sexta edición. Se va a llevar a cabo la sexta expoferia de la cantera de Morelia, que ustedes recordarán que generalmente lo hacemos aquí en el portal, que los artesanos canteros de Morelia de la marca colectiva montan sus piezas. De igual manera nos las vamos a llevar al Festival Michoacán de Origen, es decir, el pabellón artesanal va a estar muy nutrido. Asimismo, habrá una casita del artesano para que el público infantil aprenda a hacer sus propias artesanías y una pasarela denominada Tiricundani, en donde las textileras michoacanas presentarán sus prendas al público el día 12 de mayo en punto de las 4 de la tarde en la entrada del Teatro Morelos. Exponer, visibilizar y dignificar el textil de Michoacán y vamos a hacer una pasarela en la explanada del Teatro Morelos, para lo cual nos está ayudando y Julio Blasina de Cultura. Y la idea es que las artesanas sean las diseñadoras. Aquí no va a haber intervención de ningún diseñador de textil, ningún diseñador industrial de ninguna índole. Van a ser las propias artesanas quienes sean las directoras de su colección de textiles y quienes modelen al final de cada una de sus colecciones. Serán un total de 50,000 comunidades y 25 municipios los que estarán presentes en esta muestra y actividades que enmarcarán el Festival Michoacán de Origen. Toda la información de las actividades y muestras estarán en las plataformas y redes sociales del festival y del Instituto del Artesano Michoacano. Imágenes Juan Carlos Contreras para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Con eventos musicales, presentaciones de libros, espectáculos, talleres y conversatorios, continúa en Santa María de Guido la extensión de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro. Y algunos de los artistas que han participado en esta fiesta del libro hablan de la importancia de estas iniciativas para fomentar la cultura y la expresión artística y su experiencia en esta. Imaginando, fantaseando y jugando con el lenguaje y con la imaginación. Es muy importante que haya escritores y escritoras presentes. Ya hace algunos años, donde hacemos una juntura de la improvisación jazzística con los versos que ha hecho Neftalí. Entonces toda la música está alrededor de la rítmica y de la atmósfera que genera estos versos. Además de esto, también tenemos el Cielo del Gorilón, que es un espectáculo más para niños, y esto lo estaremos presentando el próximo domingo 30, Día Internacional del Jazz, y además también Día Internacional del Niño, y esto será dentro del marco del Jazzival en Casa de la Cultura, 12 de mediodía, y ahí los esperamos.
Las actividades continuarán vigentes hasta este 29 de abril, así que aún hay tiempo de visitar la Plaza de Santa María de Guido en Morelia, donde además de libros, a precios muy accesibles pueden obtener productos orgánicos y artesanías. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, reportó Julieta Flores Apien. En más información general, busca el gobierno del estado que la aerolínea mexicana de aviación llegue a Lázaro Cárdenas y a Uruapan. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya buscará que la aerolínea mexicana de aviación amplíe su cobertura a Michoacán con vuelos directos a Lázaro Cárdenas y Uruapan. Durante la sesión del Consejo Consultivo Turístico, el mandatario estatal solicitó al secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, su apoyo para que los servicios que ofrece esta aerolínea incluyan traslados a las terminales de transporte aéreo ubicadas en los municipios mencionados. Le solicitamos aquí a Miguel Torruco que esa mexicana de aviación aterrice muy pronto en el aeropuerto de Lázaro Cárdenas. Esa es mi solicitud de esta reunión para el secretario de Turismo, que tengamos el vuelo de mexicana de aviación de el AIFA a Lázaro Cárdenas. Y ya de pilón, que nos avienten a Uruapan, ¿no? Ahí al Aeropuerto Internacional de Uruapan. Y entonces le pedimos a Miguel Torruco que nos consiga una reunión con la Fuerza Aérea Mexicana, con quien está manejando esta empresa del Estado, ahora mexicana de aviación, con el director general. Ahora sí que nos daría mucho gusto conocerlo para pedirle que queremos que aterricen los vuelos de mexicana de aviación en Lázaro Cárdenas y en Uruapan. Por otra parte, el gobernador agregó que en Michoacán se tienen retos importantes en materia de turismo, por lo que, en coordinación con la Federación, se reforzarán las acciones y programas para impulsar el sector. Tenemos retos muy importantes por delante, como es el Club de Playa en Aquila, el mesón de la cocina tradicional michoacana. Le íbamos a poner museo, pero museo no, mesón. ¿Suena mejor, no, Miguel? Mesón, ¿o cómo? ¿Hacemos un focus group o qué? Bueno, mesón de la cocina tradicional, vamos a hacer la marca de certificación de las cocineras tradicionales, reactivar Janitzio, el mercado de Pátzcuaro, donde vamos a invertir 300 millones de pesos, porque Pátzcuaro pronto va a dejar de ser pueblo mágico. Va a ser patrimonio cultural de la humanidad. Para la radio y televisión pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Gracias a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicanales. Esperamos mañana. Y a usted que nos sigue aquí en el estado, regresamos enseguida con más información general y deportiva. Si le cambia, se lo pierde. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en entrevista con Antonio Soto.
Trabajamos fuerte el 2011 para ganar la gubernatura en Michoacán, en ese tiempo con Silvano Aureoles. A ver, no, yo no me voy a otro partido político, no es mi intención hacerlo. Prefiero ahora ver qué aporto al gobierno del estado de Michoacán. En política los amigos son de mentiras y los enemigos son de veras. ¿No eres silvanista? Fui perredista 33 años. Aquí en su noticiero a las 8, gracias por continuar con nosotros. En este momento saludo en vía telefónica a Elisa Eugenia Matabuena Andrade. Ella pues es encargada de este programa de inocuidad de alimentos de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, y a quien saludo con muchísimo gusto. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias por esta entrevista. Pues platícanos, hay esta etapa, esta época del año, pues es de vital importancia recordarle a la gente el correcto manejo de los alimentos, ya que puede haber enfermedades asociadas, ¿no? Así es, así es. Pues sí, en esta temporada que hace tanto calor, pues hay que tener mucho más cuidado que con los alimentos para que no se echen a perder tan rápido. Entonces hay que pues mantenerlos a una temperatura adecuada, que sea abajo de 7 grados los que son fríos y los que son calientes arriba de 60, pero que no vayan a caer dentro del intermedio entre 7 y 60, porque es mayor riesgo, ahí es donde pueden proliferar las bacterias. Esto sería para nosotros pues individualmente, pero ustedes como comisión realizan constantemente estos programas para prevenir, sobre todo con aquellas personas que venden alimentos en la vía pública. Mire, nosotros nos enfocamos principalmente en establecimientos fijos y semifijos. Muy bien. Porque la vía pública lo ve más esa parte de ayuntamiento. Sí. Nosotros entramos cuando hay operativos, pero no de manera continua. Porque legislación que también de alguna manera sí nos enfoca más para establecimientos fijos y semifijos en base a la normatividad. ¿Cuáles son estas pues advertencias que se les hace para prevenir enfermedades a quienes ofertan estos alimentos? Pues que se laven las manos continuamente, más o menos unos 60 segundos sostenidos, y que se laven las manos pues entre dedos, frotándose las palmas de las manos, y también pues usando no tanto toallas, porque las toallas también de alguna manera albergan gérmenes, sino que utilicen pues toallitas de esas desechables, sí, y que traten de usar cubrebocas y también una malla en el cabello para que no vaya a caer pues pelo en los alimentos, porque también eso es riesgo. Sí, y sí es importante también pues que sus alimentos pues los conserven los que se puedan pues en refrigeración, y que no estén mucho tiempo expuestos a temperatura ambiente. ¿Y cuál es la respuesta que ustedes encuentran en los encargados de estos establecimientos? ¿Es buena o a veces pues hay alguna inconformidad? Bueno, pues sí, a veces hemos encontrado algunas anomalías, por ejemplo, a veces que no se ponen los cubrebocas, o que a veces pues están hablando cuando están cocinando, o que a veces hay cuando están preparando alimentos, a veces hay mucho flujo de personal de entrada y salida a la cocina, cuando nada más pues deben estar en la cocina los que preparan alimentos. Entonces sí es importante también que se esté monitoreando las temperaturas. Por ejemplo, en los buffets pues se debe estar monitoreando que la temperatura de los alimentos calientes, como ya lo había dicho, estén arriba de 60 grados, y los que sean fríos pues estarles cambiando, ponerlos en cama de hielo. O sea, no directamente los alimentos en el hielo, pero sí que se estén enfriando, o sea, que mantengan la temperatura abajo de 7 grados. Y en esta época pues se aumenta un poco, aunque no mucho, estos casos de gastroenteritis, estas cosas de enfermedades, ¿no?, gastrointestinales. Y pues, ¿cuál sería el llamado a estas personas que venden alimentos, pues que a lo mejor no quieren seguir estas reglas? Yo sé que ustedes no son una institución que sanciona, pero pues de alguna manera también nosotros como público podríamos exigir, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho la COFEPRIS, o sea, ahí está el área de verificación sanitaria que se encarga pues de verificar establecimientos.
Entonces ellos, los verificadores, se encargan de visitar establecimientos y revisar que cumplan con la normatividad, la normatividad de 251, que es la norma oficial, o el reglamento de control sanitario también, y la Ley General de Salud en general. Entonces ellos visitan estos establecimientos para que estén de acuerdo conforme a la norma, y también toman muestras de los alimentos, los cuales son analizados en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, y si encuentran que hay alguno que salió mal, pues se les hace amonestaciones con apercibimiento para que tengan más cuidado en su elaboración del producto, y se hacen unas visitas de seguimiento al establecimiento. Y ya si no cumplen, entonces sí puede haber ya sanciones más fuertes, ya dependiendo de lo que hayan detectado. Claro. Y finalmente es algo muy importante porque es la salud de cada uno y cada uno de nosotros. Le agradecemos mucho que haya tomado esta llamada, Elisa Eugenia. Si gusta agregar algo más. Bueno, pues aquí nada más les voy a pasar un teléfono para quejas, que les solicitamos que cuando tengan alguna queja sobre algún lugar puedan llamar. Claro, es el 800-841-4545. Ajá. ¿Lo repetimos, por favor? 800-841-4545. Es para quejas y denuncias. O al correo electrónico denuncias.cuepris@salud.michoacán.gov.mx. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y que esté muy bien, que siga muy bien en su trabajo. Muchísimas gracias, le agradezco. Gracias, buenas noches. Ahora vamos a escuchar, estar atentos a esta entrevista que le hizo nuestra compañera Yasmín David a Ángel Paguamba. Ahora me da mucho gusto saludar también a un personaje muy querido en Michoacán, Ángel Paguamba, y Citlali Mendoza, que tienen un proyecto muy interesante a propósito de esta Feria Intercultural de los Libros en Tacámbaro, que es Diablito Nómada. ¿Cómo estás, Ángel? Muy gracias. Bien, gracias, Yasmín. Aquí, mira, pues trayendo un nuevo proyecto, un proyecto joven, decimos con Citlali, el bebé del Diablito, del taller El Diablito. Y pues bueno, es un taller de gráfica itinerante, ¿no? Es un carrito de paletas que ya lo veremos. Y bueno, la intención y el objetivo de este proyecto pues es ir de comunidad en comunidad, atendiendo a niños, niñas, jóvenes y adultos, ¿no? Los que quieran sumarse a la práctica del grabado, ¿no? de este oficio, de esta parte de las artes gráficas, pero también va a estar acompañado de una parte como introductoria, que sería como una charla, que bueno, aquí ya Citlali hablará un poquito de eso. Ella es psicóloga, y entonces pues también una parte como que ahora vamos a integrar las artes con esa otra parte, ¿no? de charla, de psicología social. Y bueno, pues a grandes rasgos ese es como el taller del Diablito Nómada. Claro, en una feria intercultural los diálogos se abren, las disciplinas, los ámbitos, ¿no? Se relacionan porque es necesario, ¿verdad, Citlali? Ya atravesar la experiencia humana de los artistas y de la sociedad, por esto que menciona Paguamba. Claro que sí, creemos como que es muy importante traer este tipo de proyectos porque también dentro de la literatura siempre está presente como la transdisciplina, ¿no? Y es algo también muy importante para Ángel y para mí, y creemos que también con este proyecto es posible, a través de esta charla, de esta reflexión, vincular a las personas con el grabado, pero no solo en la práctica, sino también generar una reflexión acerca de lo que tienen en su comunidad, las costumbres, cuestiones culturales, y estas llevarlas al grabado, ¿no? A un material que al final se va a exponer en un tendedero, y bueno, básicamente es como lo que queremos hacer ahora, ¿no? Y esta es una manera lúdica, ¿no, Ángel, de llegar? O sea, luego se piensa que el grabado pues solamente lo saben trabajar gente pues especialista en la materia, pero nos hemos dado cuenta que tú has logrado hacer itinerante
y has desdoblado también las capacidades, no solo tuyas como artista, como creador, sino de la gente que dice, soy capaz, mientras haya imaginación y capacidad de juego, se puede hacer. Claro que sí, yo creo que el arte pues también debe ser pues llevado al resto de la sociedad, al resto de las comunidades, porque también se cree justamente eso, ¿no? Creemos que pues, el arte nada más es para gente que estudia arte o es un hobby o hay otros tabús, ¿no? En torno al arte. Y en este caso, pues las artes gráficas, ¿no? Que son como un oficio más de estar como en el taller y esto. Yo creo en otro tipo de arte, ¿no? En otro tipo de expresión artística en donde pues todos podemos hacer arte, ¿no? Porque también creemos eso, ¿no? Pues hay otros artistas que nada más buscan como eso, ¿no? Llegar como a la cima, llegar como a figurar en las grandes ferias, pero pues no, el arte debe estar abajo, ¿no? Debe ser para el pueblo, ¿no? Del pueblo y para el pueblo, ¿no? Para el resto de la sociedad. Y creo que así podemos crecer todos, ¿no? Claro, lo has dicho bien y también es una de las premisas de esta televisora pública, todo el sistema al pueblo. Citlali y Ángel, muchísimas gracias y bueno, pues vamos a ver el trabajo que han hecho aquí en la FILIT Tacámbaro. Muchas gracias por tu entrevista y por tu tiempo. Gracias. Ángel. Gracias, Yasmín, y pues hasta la próxima, ¿no? Seguimos con más. Así es, continuamos y es momento de conocer todos los detalles de la información deportiva. Ya está listísima con ellos Ana Karen Rodríguez. Adelante, Ana. Muchas gracias, Gerardina. Le traemos toda la información de los deportes. Por falta de apoyos, el representativo michoacano de paranatación está muy poco de abandonar el estado. Sin duda, una triste noticia para el estado de Michoacán. La fuga de talento sigue afectando al estado de Michoacán. En esta ocasión, el equipo de paranatación se encuentra a tan solo unos días de emigrar a otro estado. En el equipo de natación, el equipo de lo que es paranatación, incluidos chicos de diferentes asociaciones especiales, silla de ruedas, parálisis cerebral. Es un equipo muy fuerte, es el equipo que aporta más del 50% del medallero de paranacionales al estado. La secretaria de la Asociación Estatal de Deportistas con Parálisis Cerebral, Dafne Alarís Bolaños, compartió esta triste noticia de los 12 chicos que cambiarán la camiseta de Michoacán. Podríamos decir que estamos valorando en varias propuestas que hay de estados para poder representar a otro estado. Sabemos que aquí los apoyos no se dan. Se volvió a tener becas después de añísimos, pero sin embargo los entrenadores no tenemos becas. Aseguró que no se ha tenido ningún acercamiento con las autoridades del deporte. Tenemos muchos eventos, muchas salidas y pues ahora sí que ni el apoyo, ni el reconocimiento, ni nada se da, lo cual nos está haciendo valorar. Obvio, pues va ganando la balanza de otros estados, ¿verdad? No de aquí. Añadió que no se ha definido cuál de las 3 propuestas aceptarán, pero sin duda será la que mejores beneficios obtengan para los atletas. Es feo porque pues a fin de cuentas somos michoacanos, es nuestro estado, es nuestra ciudad, pero pues si no se puede, pues no va a quedar de otra. Logramos posicionar al estado el año pasado en el 6º lugar en paranatación, gracias a los resultados que se tuvieron, pero pues no les interesa aquí al estado, entonces pues no pasa nada con que nos llevemos todas esas medallas a otro estado. Los padres de familia apoyan esta decisión puesto que ellos son quienes tienen que solventar los gastos de sus hijos en cada competencia. Y ya después de 3 años volverán a participar cerca de 1000 estudiantes en la Jornada Estatal Deportiva 2023 de la Dirección Tecnológica Agropecuaria y de Ciencias del Mar. Con una ceremonia cívico-deportiva que se realizó en la Plaza Morelos de la capital michoacana y el arranque inmediato de las actividades, este miércoles se puso en marcha la Jornada Estatal Deportiva, Cultural y Cívica 2023 de la Dirección Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en el estado de Michoacán, DGETA. Participan más de 1,100 alumnos pertenecientes a 25 planteles de diversos puntos del estado de Michoacán, quienes tendrán actividad hasta el próximo viernes en instalaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución, entre otros.
se realiza en las disciplinas de atletismo, fútbol, voleibol, básquetbol, en la parte social o cultural en danza, baile, ajedrez y canto, y en la parte cívica, escolta de bandera y bandas de guerra. La educación es formativa y tenemos que tener actividades paraescolares complementarias en la que viene siendo la parte cultural, lo social, lo cívico y la parte deportiva. Es decir, aparte de su formación académica, nosotros les damos una formación que viene siendo fortaleciendo valores para su formación a un futuro. Por esta ocasión y luego de 3 años de no realizarse por cuestiones de la pandemia, solo las actividades de bandas de guerra y escoltas serán selectivos para el nacional, que tendrá lugar en mayo en Tequila, Jalisco. El resto solo se desahogarán en su etapa estatal. Tejeta cuenta en el estado con un total de 13,000 alumnos. Y esta patinadora michoacana que logró hacer historia con medalla de talla internacional. El presidente de la Asociación Michoacana habló sobre este logro para el estado. La michoacana Naín Bucio Martínez pasó a la historia como una de las deportistas más destacadas del patinaje sobre ruedas del estado de Michoacán al obtener medalla de bronce en Alemania. Es la primera medalla internacional para Naín, sí. Y de hecho es la primera medalla de un michoacano en tierras europeas en patinaje. O sea, tiene un alto grado de motivación para ella, ¿no? El presidente de la asociación de este deporte en la entidad, Alfonso Romero, resaltó la gran labor que ha realizado la moreliana en los últimos años. Ya es un desarrollo que ha tenido desde varios años y hoy lo consolida ya en selección mexicana, en un evento internacional en Alemania, en la catedral del patinaje. Entonces es muy bueno para nosotros. De hecho, de toda la delegación, Naín fue la única que trajo medalla para México. Reconoció también el trabajo que ha realizado en equipo, muy de la mano con su entrenador, Iván Díaz Villa. La competencia donde ganó la medalla de bronce es 200 lanzado. La verdad es que es una competencia muy rápida, muy espectacular. La vibra es muy bonita. Es algo que tenemos que replicar acá en México ahora, porque nosotros hacemos 200, pero estático. Añadió que el serial consta de 3 pruebas y aún le quedan 2 por desahogar en esta gira que realiza el equipo mexicano con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Campeonato del Mundo. Y después de ya bastante tiempo se realizará una carrera atlética que tiene una alta convocatoria en Zamora, Michoacán. Le tenemos todos los detalles en la nota. Mediante una rueda de prensa que se celebró este miércoles, se dio a conocer la celebración de la Carrera Atlética Zamora 2023. Se celebrará el día 7 de mayo a partir de las 8 de la mañana, después de 10 años de no realizarse un evento de este tipo. Se ofrece una premiación de 20,000 pesos en premios, dentro de las distancias de 5 y 10 kilómetros en ambas ramas, y con salida y meta en la plaza principal. En Zamora sí se llevan a cabo algunas carreras, hay empresas que hacen mes con mes una carrera, pero es un toque más familiar, más de convivencia, no tanto como en un tema pues competitivo, ¿no? Que esto nos abre la puerta a que corredores profesionales de la disciplina vengan pues a medir sus tiempos y a llevar pues un seguimiento de sus actividades. Se esperan 300 corredores quienes pueden inscribirse en línea en la presidencia municipal o en la Escuela Municipal de Natación y Atletismo, con un costo de 300 pesos. La entrega de kits se hará el día 6 de mayo en la presidencia municipal. Esto fue todo por parte de los deportes. Seguimos con información general. Vamos a un corte y regresamos. No se despegue. Ya estamos de vuelta. Con nuevos libros, nuevos invitados. Más colaboradores. Y no pueden faltar los protagonistas. Libros. Muchos libros. Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer, una hora inesperada. La piedra yo
extremo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Hay matices en las cosas y justamente es lo que queremos hoy hablar con Luis Navarro. Nos ahorró prácticamente 100 millones de pesos en haber comprado las placas más baratas. ¿Tenemos alguna idea de más o menos de a Michoacán cuánto le ha costado al momento por el tema de la corrupción? Y yo de verdad invito a quien quiera que le pregunten a la gente que trabaja conmigo, ¿cómo soy yo? Todo el sistema al pueblo. Gracias por seguir con nosotros y las buenas noticias también son noticias. Le presentamos la historia de un canino de asistencia emocional que realiza una gran labor tanto con personas como con otras mascotas que atraviesan un proceso de duelo. Mambo es un perrito de 2 años y medio que viajó de Guatemala hasta México para iniciar su entrenamiento desde cachorro. Mambo, en su peregrinar, llegó a Michoacán para trabajar como mascota de apoyo emocional tanatológico. Mambo empezó su entrenamiento muy joven y el objetivo nuestro es que puedan tener el entrenamiento para apoyar a las familias en el momento más complicado y más duro de la vida, que es cuando fallece un ser amado. Ellos reciben comando de entrenamiento para estar sentados, para acostarse, para dar la patica, pero lo más importante es que reciben entrenamiento para que en el momento del servicio, cuando ingresan a la sala velatoria, están con las familias y están en un momento de mucha tranquilidad de parte de ellos, no como en este momento porque estamos en una zona donde él usualmente juega y donde descarga las energías que recibe en los servicios. Y cuando está con las familias allá es muy tranquilo, se deja abrazar, deja que lo estén apapachando, porque al final eso es lo que ayuda tanatológicamente a que la gente pueda empezar a elaborar el duelo y es parte de la elaboración del duelo. Y como todo trabajo tiene su recompensa, se le da su tiempo para relajarse y divertirse como a cualquier otro perrito, otorgándole todas las libertades dentro del bienestar animal. Por cada hora que Mambo está en la sala de velación jugando, sale 2 horas a jugar y precisamente sale en este espacio de los jardines. Entonces este lugar para él es un sitio de juegos y está muy bien porque al final, como les decía, es un perro querido y es muy amado por tanto los compañeros que estamos aquí como por la gente que lo conoce. Mambo, aparte de ayudar a la gente dentro de la empresa, también se ha sumado al auxilio de otros perros que se encuentran en situación de calle. Nosotros, a través de un diputado, Ernesto Núñez Aguilar, en octubre, él lanzó una iniciativa muy bonita, una iniciativa donde a las mascotas en situación de calle, en condición de calle, las quiere recuperar para volver las mascotas de apoyo emocional o de seguridad o de cualquier apoyo que le puedan brindar a la sociedad. Entonces Mambo fue el estandarte o el símbolo de esa iniciativa porque asistió al Congreso del Estado, ingresó al recinto donde están los diputados, primera mascota en toda la historia del Estado de Michoacán que ingresa al Congreso y fue, digamos, el símbolo de esa labor tan bonita que pretendía el diputado a través de la ley. Eso fue en octubre del año pasado y hace un mes volvió al Congreso porque era la votación de la iniciativa y afortunadamente para nosotros que somos animalistas y que apoyamos todas estas causas, pues fue aprobada por unanimidad. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Andrea Lara y en la cámara Heriberto Santos.
Bellísima historia la de Mambo, y recuerde que usted puede adoptar a una perrita, un gatito, una gatita. Son excelentes compañeros de vida y está comprobado científicamente que nos ayudan muchísimo con la presión arterial y para pasar diferentes situaciones, incluidas el duelo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, les esperamos mañana.